Esta es una frase, de hecho debe ser una convicción en nosotros, los creyentes. Usted sabe que nosotros vivimos por fe, ¿verdad? Y no por vista. Pero ¿cuántas veces como que nos falla la percepción de lo que es vivir realmente por fe? Las convicciones que tendríamos que tener para vivir por fe. En el libro de los Hebreos 11:1 vemos ahí la definición que nos muestra la Escritura y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted lo sabe. Mire, en la versión actualizada dice: la fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Ahí como que está más claro, fíjese, comprobación de los hechos que no se ven. ¿Cuántos han comprobado las respuestas del Señor, la fidelidad de Dios? Y no necesitábamos haber visto a Dios, ¿verdad? Pero es natural, mis hermanos, mire, sabemos que el hombre fue creado por Dios con un cuerpo, que es la presencia física. Con esta presencia física nos relacionamos en el entorno, un alma donde radican las emociones, los sentimientos, las facultades mentales, y un espíritu, que es el que nos dio vida, pero también la capacidad de relacionarnos con Dios. Por esa causa, mis hermanos, una principal característica del hombre en su estado natural, no solo para relacionarse con su entorno, sino también para creer en algo, en alguien, es comprobando a través de sus sentidos. Somos sensuales por naturaleza y la sensualidad tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? Bueno, de ahí la necesidad del hombre de ver, ¿para qué? Para creer. Y ese es el principio de la idolatría, aunque usted no lo crea, porque el hombre, para poder creer, se crea él mismo figuras, formas a las cuales le da cierta categoría y dice: ahí está. ¿Se acuerda lo que hicieron el pueblo de Israel cuando Moisés fue a recibir los mandatos del Señor? ¿Qué fue lo que primero hicieron? Crearon un becerro de oro y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Fue ese el Dios que los sacó de Egipto? No. Habían comprobado el poder de Dios, las maravillas, extraordinarias maravillas, plagas en Egipto que no los tocaron, una salida gloriosa, guardados en el cruce del mar Rojo. Bueno, y todavía en el momento en que se quedan solos, sin un guía, lo primero que hacen es ver para creer. Bueno, la idolatría es una condición que, además de ser abominación al Señor y le ofende, pues también evita al hombre, a las personas, una verdadera relación con Dios, para poder disfrutar realmente de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para él. Por eso fue algo que el Señor Jesucristo, en su estancia en la tierra, fue algo que siempre enseñó a sus discípulos. Para él fue muy importante que aprendieran a creer. Él les dijo: creen en Dios, crean también en mí, ¿verdad? En la casa de mi Padre hay muchos espacios, yo voy para allá. O sea, el Señor siempre hablaba de una percepción de fe. Y antes de regresar a su reino, hay un evento, que es el que vamos a ver, donde enfatiza precisamente la importancia de la fe. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 24, por eso la figura era significativa, era un camino donde va un varón con 2 personas más, son 3 los que van ahí. Y ese es el pasaje donde leemos el camino a Emaús, ahí ustedes lo van a identificar en su escritura. Dice Lucas 24 en el capítulo 24, versículo 13. Ese mismo día, mis hermanos, es el día que Jesús resucitó. El mismo día que las mujeres fueron y encontraron el sepulcro vacío
y lo anunciaron a todos, y ¿sabe qué? No les creyeron. Bueno, ese mismo día, dos de ellos, dos discípulos, iban en camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén unos 10 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido, y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando, pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó: ¿de qué tanto hablan ustedes? Estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea. O sea, había algo que les evitaba reconocer a Jesús, y es lo que vamos a descubrir. Bueno, ¿cuántos de nosotros, hablando de creyentes, al igual que estos dos discípulos que ya iban camino a Emaús, tristes y decepcionados por lo que vieron en el Calvario, cuántos cristianos, a pesar de conocer al Señor, a pesar de haber creído, aún necesitan experimentar una revelación de Jesucristo, no como Salvador, no, porque esa ya la tuvieron, sino como quien verdaderamente es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que resucitó y que estará siempre con nosotros. ¿Cuántos todavía necesitan creer eso? Es algo que el Señor constantemente expresaba a sus discípulos, porque sabía que llegado el momento iban a dudar. Mire, el Señor en muchos pasajes estableció este conocimiento, o sea, les expresaba esta necesidad. En Mateo 16, 21 le voy a leer, dice: desde entonces Jesús comenzó a explicarle a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir, y resucitar al tercer día. Fíjese lo que les explicaba. Dice: Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo: Señor, ten compasión de ti mismo, que jamás eso te suceda. O sea, no entendía. O sea, no voy a entrar a ese pasaje, lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero no entendía. En Mateo 26, 31 dice, en medio de la cena, de la última cena: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ahí está otra vez. Y otra vez Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. O sea, para Pedro era más importante quedar bien con el maestro que entender que el maestro estaba diciendo: voy a morir y voy a resucitar. Bueno, ¿por qué sería que los discípulos trataban como de evadir esta realidad? Como de no pensar, y aún se resistían a la realidad de esa realidad que Jesús les insistía tanto, de que algún día no estaría físicamente con ellos. ¿Por qué cree? Porque dependían de lo que veían, dependían de lo que experimentaban a su lado. ¿Se imagina lo que era andar con el Maestro? ¿Qué experimentaron ellos? Seguridad, milagros, la aceptación de la gente, y sobre todo eso les creó una dependencia. Pero Él siempre los llevaba al plano de la fe. En la actualidad, ¿cuántos que han creído, o aunque han creído, siguen poniendo los ojos en lo tangible? Y esto es cuando solamente se lleva una religión, o sea, cuando se lleva un culto no racional, porque no han establecido en su corazón una relación con Dios mediante la fe. Por eso la necesidad de ver para creer, ver idolatría, hacer obras, ver para creer. Mire, qué lamentable es ver cristianos todavía con esa mentalidad de querer pretender ver a Dios, sentir a Dios, o de hacer cosas para agradar a Dios, cuando todo el Señor lo consumó en una cruz. Así es como vemos a estos dos desanimados discípulos de Jesús. El mismo día que había resucitado, iban camino a la aldea Emaús, 10 kilómetros más o menos.
ahí se acerca el Señor a ellos, pero van tan frustrados, tan tristes, tan ensimismados en sus propios pensamientos derrotistas, que no lo pueden reconocer. Para ellos solamente es un viajero más en el camino. ¿Y sabe qué? Esto es lamentable. ¿A cuántos de ustedes les dice, tú conoces a Cristo, conoces a Jesús? Y sí, dicen, sí, lo conozco, Jesús el de la cruz, Jesús el de la película de Mel Gibson, ¿verdad? Jesús, sí, el Hijo de Dios, sí, lo pueden decir muchas veces, pero lo ven tan lejano como si fuera un forastero más en el camino, alguien más, y lo comparan, pues sí, aquí lo traigo a Jesús, aquí lo traigo, mírala. Al mismo tiempo que traen otros 3 o 4 alternativas, uno más. Los discípulos estaban tan tristes que aún con las noticias que la tumba de Jesús estaba vacía, porque ya lo sabían, ya había sucedido ese evento, con todo y eso abandonaron Jerusalén, dejándolo atrás no solamente a sus demás compañeros, los otros discípulos, también renunciaron a sus ilusiones, a sus esperanzas. Y eso es algo común en los creyentes cuando se la pasan creando expectativas personales en algo, en alguien o en sí mismos. De que las cosas tienen que ser de la manera como ellos quieren. O cuando se dejan llevar por alguna falsa doctrina, algún mal pensamiento, un mal consejo, concibiendo cosas que el Señor no habló, promesas que el Señor no hizo, argumentos que el Señor jamás va a respaldar, pero dicen, es que yo siento, es que yo pienso. Incluso hay quien dice, es que el Señor me dijo. ¿Sabes lo que yo hago cuando alguien me dice, pastor, fíjese que voy a hacer esto? Le digo, oye, pero eso no está dentro de lo que, el orden del Señor. No, pero el Señor a mí me dijo. Pues si el Señor le dijo, ¿ya qué hago yo? ¿Usted qué haría? Pues nada. Bueno, yo te puedo decir que no sé a qué Señor estás escuchando, solamente. Pero si ese Señor ya te dijo, no me meto. Y después vienen las consecuencias, obviamente, ¿verdad? Bueno, en esas condiciones, cuando alguien está siempre pensando de una manera así, cuando las cosas no son o no salen como quieren, tienen muchos problemas de frustración. Cuando llegan las pruebas, el zarandeo, se frustran tanto que se entristecen, se deprimen, la fe disminuye, el ánimo decae. ¿Y sabe qué es lo primero que hacen? Alejarse del Señor y del abrigo de la iglesia. Es clásico, ¿eh? Yo lo he experimentado por décadas ya. Aunque se advierta, aunque se les exhorte, se les anime, se les quiera abrazar. No. Lucas 24:17 dice, se veían tan tristes que dijo, ¿de qué tanto hablan? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ya se dio cuenta que no eran de los 12 discípulos. Bueno, quedaban 11, pero eran discípulos. Le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Tan la tristeza, el desaliento de estos hombres que caminan sin darse cuenta que quien va con ellos es el mismo Jesús. Pero no lo habían a ese Jesús que ellos reconocieron como maestro, ese Jesús que reconocieron como Mesías, pero a su manera. Ese es el problema. ¿Cómo había sido la expectativa de los judíos en cuanto al Mesías? Un Salvador poderoso, un guerrero gigante que rompiera con todas las cadenas de opresión. Bueno, ellos habían reconocido a Jesús como maestro, como Mesías, pero a su manera. Por eso no lo reconocían como el Cristo Salvador, el Cristo del amor, el Cristo que había resucitado. El Señor les pregunta en el versículo 19, ¿y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. O sea, ellos estaban convencidos de que era un hombre tremendo el Señor Jesús. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Bueno,
Con la muerte del Señor, la muerte física obviamente, la desesperanza inundó su corazón. Para ellos se acabó todo. Murió su fe, su confianza en Él, pero también con Él murieron sus ilusiones. ¿Por qué? Por las expectativas que habían hecho, sus propios planes. ¿Cuáles eran sus propios planes? Versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Ahí estaba. Todavía traían eso. Sin embargo, ya van 3 días que todo esto pasó. Para estos hombres, no solamente para ellos dos, para todos los que caminaban con Jesús en aquella época, sucedió lo inesperado, lo que no querían. Antes de la muerte del Señor se regocijaban viéndolo hacer milagros, sanando enfermos, librando endemoniados, resucitando muertos, calmando tormentas, enfrentando a los religiosos con autoridad. Al ver cómo lo buscaban y seguían las multitudes, pues esperaban que entrando a Jerusalén el Señor iba a ser coronado rey, quizás pensando que aún los romanos caerían postrados a sus pies. Mira, cuando uno se hace expectativas, tiene uno cada sueño. Cada sueño. A veces a mí me da mucha tristeza lo que está sucediendo ahora en la actualidad cuando se habla del sueño americano, en las condiciones en que viajan, las restricciones legales que se están poniendo. Digo legales porque es legal, punto. Y todavía están saliendo caravanas haciendo todo lo posible por ir. Ese no es un sueño americano, es un sueño guajiro. O sea, ya son expectativas. Exponiendo su vida, exponiendo su economía, la poquita que tienen. Hasta ese momento los discípulos estaban acostumbrados a verlo con los ojos físicos, pero no concebían ver a su Salvador muriendo en una cruz, a pesar de que Él les había hablado una y otra vez de su muerte y su resurrección. Sin embargo, bajo el engaño o la esperanza en cumplir sus anhelos, la muerte y resurrección de Cristo no estaba entre sus planes. Y al estar ellos en el terreno de lo tangible, por esa condición había un velo que no les permitía verlo resucitado. ¿Se acuerda cuando en esa tormenta intensa que estaban a punto de morir, sentían morirse los apóstoles, los discípulos, llegó el Señor, lo vieron como fantasma? ¿Por qué cree que dice que lo vieron como fantasma, como algo irreal? Pensaban que ya morían, o sea, decían, ya, aquí ya caminamos, nuestro destino es ahogarnos. Aquí estoy, soy yo, Jesús. Pero lo veían como una ilusión. Entonces Jesús les dijo, versículo 25, ay, insensatos, cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y mire, y partiendo desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Y que seguramente en esos años que estuvo con ellos, con los discípulos y con la gente que le seguía, pues Él, ¿qué cree que les enseñaba? Lo que las Escrituras decían de Él, obviamente. El relato no dice qué Escrituras les expresó. Dice que desde Moisés, imagínense hablándoles cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en aquel pasaje de las serpientes ardientes, ¿verdad? Y cuando levantó la serpiente de bronce dijo, así es como el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que lo mire sea salvo, haciendo una analogía. Hablándoles del pasaje de Isaías, porque un hijo nos es nacido, hijos nos es dado, el principado sobre su hombro, o como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. O sea, todo lo que decía, cuántas cosas. Pero tuvo que decirles, insensatos, tardos de corazón para creer. Y esa es la desgracia del hombre, que siempre quiere ver con los ojos físicos, quiere palpar, quiere comprobar,
Quiere moverse en el plano de lo tangible, lo material. Si lo veo, lo creo. Si funciona, si lo gano, si me lo como, si lo pruebo, si me sabe bien. Con un corazón tardo para creer. Versículo 28, cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir delante, así como que ahí se ven, ¿verdad? Yo sigo. Pero ellos lo obligaron a quedarse, le dijeron, quédate con nosotros porque ya es tarde, es casi de noche. Ellos así como que dijeron, mira, cuídate, quédate. Pero ¿a quién creen que estaban cuidando? ¿A Jesús? No, ellos querían agarrarse de algo. Jesús entró y se quedó con ellos. Ahora, primero imagine el tiempo que caminaron juntos para llegar a Emaús. Casi 10 kilómetros. No se dice a qué altura los agarró, pero dijo que hablaban de Jerusalén. ¿Cuántas horas mientras les abría las Escrituras, mientras hablaba con ellos? Bueno, con todo y eso no lo reconocieron. Quizás lo veían como otro maestro que les recordaba a Jesús. Por eso le dijeron, quédate con nosotros, ¿verdad? Algo sucedía en su corazón. Porque cuando hizo como que seguía, le pidieron que se quedara. Mis hermanos, cuando conocemos al Señor, cualquier cosa es suficiente para traer a nuestra memoria su presencia. Ellos no lo reconocían a Él como Jesús, pero las palabras les recordaban a Jesús. Por eso cuando alguien se enfría, cuando alguien se aleja, si es un verdadero hijo de Dios, un discípulo de Cristo, una palabra, una exhortación, un recuerdo, es suficiente para atraer a quien se ha desanimado por alguna causa, que se ha apartado. Solamente requiere recordar su lugar en el cuerpo, que forma parte de la iglesia. Jesús entró con ellos y ahí los prueba nuevamente. Ahora pensemos esto, lo que menos esperaban ellos era ver ahí al maestro, obviamente, al Señor. Sin embargo, después de escuchar las palabras de ese forastero, quizás con la misma tristeza que traían, también le rogaron, quédate, todavía no le reconocen, su ánimo, su fe estaban muy debilitados, pero necesitaban tomarse de algo. Cuando alguien tiene una necesidad, mis hermanos, se quiere tomar de algo, ¿sí o no? ¿Y sabe qué? Es un riesgo, porque en este caso ellos encontraron a Jesús, necesitaban agarrarse de algo, aunque todavía no lo reconocían, pero es algo sumamente peligroso. Quien está buscando al Señor, pero está desanimado, se encuentra en el camino a alguien con dobles intenciones, un lobo vestido de oveja, una doctrina que los desvía, y bueno, mis hermanos, tiene uno que aprender a reconocer la voz del Maestro. Y aquí hay una pregunta: ¿en quién o en qué está fundamentada nuestra fe? ¿Será que todavía necesitan ver cosas para creer? ¿Para aferrarse a algo tangible? ¿Será que por eso muchos buscan espacios donde se proclamen grandes señales, milagros, prodigios, aunque sean farsas? ¿Será que buscan los lugares ostentosos con un gran despliegue de tecnología, miles de personas siguiendo a hombres carismáticos que levanten su ánimo, que levanten su estima, aunque no les prediquen el Evangelio, aunque la palabra que exponen sea antibíblica, no importa, y hasta pagan por ello, pero quieren ver para creer? Y esa gente es una experta en bajarles el cielo, según ellos. Hasta les bajan ladrillos de oro, según ellos. ¿Será que quien se dice creyente y todavía piensa de esa manera simplemente está buscando la satisfacción de las cosas externas, porque la fe verdadera en Cristo, en su obra, no ha penetrado realmente su corazón y se siguen moviendo en el terreno de lo visual y de lo sensual? Que si no hay milagros, no hay unción, si no hay motivación a satisfacer sus necesidades, entonces no voy. Si no hay prosperidad, no está el Espíritu de Dios. Y si no se dan las cosas como yo quiero,
sigo buscando alternativas que llenen mi vista y mi expectativa personal. Eso es muy lamentable. Sin embargo, para estos desanimados discípulos, fueron las sanas palabras de Jesús las que hicieron que pidieran a quien creían un forastero más en el camino, quédate con nosotros. ¿Por qué? Porque algo ardía en su corazón. Algo así como diciéndole, quédate porque si te vas, nos vamos a volver a poner tristes. Escucharte nos hace bien. Todo lo que nos dices nos hace sentir nuevamente algo en nuestro corazón. Estaban escuchando al Maestro y no lo veían. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas, las que son mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Qué importante es reconocer la voz de Cristo en medio de cualquier circunstancia, buena o mala que ésta sea. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la trampa, en la seducción de quienes solo desean robar, matar y destruir la obra de Dios. Versículo 30, mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Lo primero que podemos notar es que estos dos discípulos, sin pertenecer a los 12, a los 11 que quedaban, estaban familiarizados con la manera en que el Señor compartía la mesa con ellos. Esto indica que era algo que hacía el Señor con quienes le seguían. No era exclusivo de los 12 nada más. Reconocieron la manera como partía el pan. Ahora observemos esta escena desde dos perspectivas. En la primera, el Señor está sentado a la mesa, usted imagínelo ahí, toma el pan, hace una oración, lo bendice, lo parte y lo da a cada uno. Ahora miremos a los dos discípulos, como en la medida que el Señor está haciendo todo esto, sus ojos empiezan a iluminar. Así como un destello, todo comienza a tener sentido. Y ya no hay tristeza, hay paz, hay gozo. Y en ese momento se dan cuenta de que es el Señor. Ahora, imagínense a los asombrados discípulos en el momento que lo reconocen queriendo arrojarse sobre el Señor. Era lógico, ¿no? Abrazarlo, postrarse a sus pies, adorarlo, decirle, eres tú, Señor, estás vivo. Pero en ese momento desaparece de su vista para dar paso a una fe inquebrantable. Jesús está vivo. ¿Es tu convicción? Mi hermano, Jesús está vivo, ¿no te da gusto? ¿Cuántas cosas debieron decirse entre ellos? ¿Era Él? ¿Siempre fue Él caminando con nosotros? Nos lo decía con su palabra y no nos dimos cuenta. Así como era suya y se le fue, ¿verdad? Pero bueno, el Maestro desapareció de su presencia, sí, pero ahora ya no desapareció el gozo en su corazón. En esos momentos los discípulos cambiaron del plano de la vista, ¿a qué cree? A la fe. Su corazón dejó atrás sus expectativas personales para entrar a los propósitos de Dios. Eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando se revela. Nos quita las expectativas personales y nos mete a sus propósitos, a su orden, a su palabra. Pero hay quien se queda afuera. No, pero yo digo. Pero yo pienso. Pero yo creo. Bueno, escuché una vez decir al pastor Chuy, cada quien su religión. Ellos antes estaban en el terreno de lo visible, de lo palpable. Ahora pasaron al plano de lo invisible, al terreno de la fe, de lo celestial. Qué misericordiosa experiencia por parte de Jesús para estos dos discípulos.
que de haber estado unas horas antes caminando tristes y desalentados, ahora los deja con un gozo inmenso en su corazón. ¡Qué manera de extenderle su misericordia! ¿Usted no ha sentido esa misericordia del Señor? Yo creo que todos hemos experimentado esto algún día. La experiencia que el Señor permitió en ellos, mis hermanos, fue un testimonio para que los creyentes de toda generación, de todos los tiempos, sepamos y entendamos que también puede ser o tendría que ser la experiencia personal de cada uno de nosotros. Pero para eso tienes que pasar del terreno del yo, el terreno de lo tangible, al terreno de ¿qué? De la fe, de la obediencia. ¿Cuántos creyentes a causa de las aflicciones o de las situaciones que de repente les sobrepasan en casa, en su familia, no sé, caminan tristes, desalentados hacia un Emaús incierto, pensando que el Señor ha muerto para ellos, que no los escucha y que tienen que hacer las cosas a su manera? ¿Necesitan un reencuentro con Jesús? ¿O qué cree? Necesitan salir del terreno de lo tangible, de lo visible, de lo material, de lo que llena los sentidos, para entrar al terreno de la fe verdadera, donde ya no se necesita ver con los ojos físicos, sino solamente creer, confiar y obedecer. Porque ese es el verdadero sentido de la fe. ¿A qué te lleva la fe? A la obediencia, porque le crees a Dios. Crees que Jesús vive, que Jesús está y siempre ha estado con nosotros. ¿Alguno lo puede dudar? Entonces, ¿por qué están tan serios? Es que me tardé en venir, ¿verdad? Ya ni saben quién soy. Versículo 32. Y se decían uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Mi hermano, ¿acaso cuando el Señor vuelve a tocar tu vida y puede ser con una confrontación, con una exhortación, no arde tu corazón y decir, sí es cierto, andaba solo, no estaba bien lo que hacía, estaba errando el blanco, iba por un camino incierto, estaba buscando un Emaús, pero Jesús está aquí? Desde ese momento, ahora lo que comenzó a arder en su corazón fue una llama que quemaba toda duda, toda incredulidad, desaliento, tristeza. Qué contraste a cuando empezaron a alejarse de Jerusalén tristes porque pensaban que el Señor había desaparecido de sus vidas. Pero ahora, después de ese reencuentro, porque este fue un reencuentro con Jesús, su corazón está gozoso, está ardiendo, dejando de lado la necesidad de ver y de tocar para solamente creer de verdad. Porque ellos, mientras caminaban con Él, creían en Jesús, sí, pero ahora que no le ven, le creen a Jesús. Qué paradójico. Salieron tristes porque creían en Jesús y ahora están gozosos porque le creen a Jesús. Alguien podría decir, bueno, pero pues estos discípulos no eran tan cercanos, no eran de los 12, por eso dudaron. Pues fíjese que no, todos dudaron. Marcos 16, 9, acompáñame. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué dice? No le creyeron. ¿Y a quiénes fue? A los que andaban con ellos, a los discípulos, a los que tomó por apóstoles. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos. ¿Quiénes son 2 de ellos? Los de Emaús, que iba de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos les creyeron. ¿Qué significa esto? Que cuando regresaron los de Emaús bien contentos, nosotros vimos a Jesús. Tampoco. Ay, no. Otro pasaje, Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, conocido como el Dídimo,
No estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si yo no veo en sus manos, si yo no ¿qué? Veo la señal de los clavos, ni meto mi dedo, siento. ¿Sabían que ese es el principio del evangelio de la prosperidad? Siente, ve, palpa. No, si son re buenos para tergiversar la escritura. Si yo no veo, no creeré, ni meto mi mano en su costado. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo si no cree. Ay, no. ¿Quién quisiera estar en los zapatos de Tomás? Ya hemos estado muchas veces, mi hermano. ¿Sabes cuántas veces te ha dicho eso el Señor? Tienes que meter la mano en mi costado para creerme. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Nada más faltaba. Pero Jesús le dice: Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A quién crees que se refería con ellos? A nosotros. Eres bienaventurado, eres 18, si realmente crees. ¿Si qué? Realmente crees. Si no estás viviendo el mundo de lo tangible. La pregunta por eso es obligada: si somos creyentes verdaderos. ¿Sí hay creyentes verdaderos aquí? ¿Cristianos probados? ¿Sí o no? Sí, no me espante. Me desaparezco 2 semanas y ya. A ver, si somos, ¿en qué plano estamos moviéndonos? ¿En el de la fe o en el tangible? Habacuc 2:4 dice: he aquí cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. He aquí que el alma que no es recta y dentro de sí está envanecido, o sea, los soberbios, los orgullosos, los que todo lo quieren arreglar en sus fuerzas, en sus pensamientos, están envanecidos, pero el justo por la fe ¿qué? Vivirá. ¿Esto qué indica? Que pase lo que pase, quienes creemos en Jesucristo le podemos seguir confiadamente, aunque no haya nada visible de qué tomarse. Ante toda situación extrema, escuchar su consejo, obedecerle: sí, Señor, porque tú lo dices, porque tú existes, porque tú estás vivo, porque tu palabra es real. Aunque no haya certeza de muchas cosas, confiamos que el Señor es real y verdadero. Salmo 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Es confiar plenamente en Él. Todos decimos amén a eso siempre. No, si el Señor, adelante, pero ¿qué pasaría si la situación personal de cada uno cambiara, sufriera un cambio drástico? Ahí es cuando se prueba, mis hermanos. Como cristianos sabemos que con el aumento de la maldad todo puede suceder. Y lo que antes veíamos hasta en televisión ahora está metido en nuestras familias, en nuestra casa. ¿Cierto o no cierto? Porque eso es. El tiempo en que vivimos nos muestra la realidad de lo que cada día se acerca más. Así como la maldad crece, también el Señor está próximo a venir por su iglesia. Sin embargo, imagine que llegara el día que se nos prohibieran, por ejemplo, reunirnos, vernos como iglesia físicamente. ¿Se derrumbaría nuestra fe? Si la economía fallara, si la enfermedad acechara, si hubiese pérdidas que lamentar, ¿se enfriaría tu corazón? Le voy a decir un secreto a voces. Eso ya lo vivimos. ¿Se acuerda de la pandemia? No nos podíamos congregar. Hubo escasez, hubo enfermedad, hubo pérdidas humanas. Amados hermanos y hermanas nos dejaron. Y aquí estamos, el Señor sosteniendo y guardando a su iglesia. ¿Por qué? Porque le creímos, nada más por eso.
Por la gracia de Dios estamos, mis hermanos. Entonces, ¿cómo dudar? Habacuc 3:17, el mismo Habacuc dice: aunque la higuera no florezca ni las vides haya fruto, aunque falle el producto del olivo, los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, aunque no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque confío en Dios. Entonces, mis hermanos, necesitaremos estar viendo siempre algo para creer, sentir para obedecer y confiar. Necesitaremos experimentar la fe de otros, porque hay quien se quiere basar en la fe de otros, así como una fe prestada para no desanimarse, para no caer. Ay, mira el hermano, ay, mira. Sí, es bueno el testimonio, pero cada quien tiene que vivir su propia fe. ¿Se acuerda de Elías y Eliseo? Eliseo no quiso dejar a Elías, usted sabe la historia. Y allí iba atrás y que decía Elías: ya vete, no me voy, y no me voy. ¿Qué estás esperando? Ya vete, no me voy. Y bueno, Elías entendía que esto era parte del plan de Dios, él ya lo sabía, él fue el que le extendió su manto encima y le dijo, le hizo el llamado, ok. Cuando llegaron al río, ¿qué hizo Elías? Echó su manto y el río se abrió. Y ahí va. Y Eliseo pasó atrás. ¿Quién fue el que tiró el manto? Elías. La fe de Elías estaba funcionando en ese momento. Y Eliseo iba cubierto por la fe de Elías. Pero cuando en el lugar donde el Señor se lleva a Elías, ¿qué es lo que le deja? Su manto. Tiene que regresar y tiene que pasar por el mismo río. ¿Sabía usted que había 50 hombres que lo estaban viendo, que eran testigos de esto? Y ellos lo que iban a ver era lo que representaba, pues precisamente que Elías le había dejado esa doble unción, que era el que continuaría el trabajo de Elías, Eliseo. Ahora no estaba Elías, Eliseo tenía que caminar en su propia fe. Tiró el manto y se abrió el río. Eliseo no estaba esperando que Elías volviera a hacer ese milagro o clamar al Señor. ¿Sí se entiende? Nosotros tenemos que caminar en nuestra propia fe. Por tanto, cada uno tiene que ser trasladado al plano de la fe verdadera, porque desde el día que el Señor resucitó, fuimos sacados del plano de lo visible para llevarnos al plano de la fe en el Hijo de Dios. Los discípulos, después de haber comprendido el propósito de Jesús, al estar con ellos en ese camino, ya no se lamentaron de que el Señor haya desaparecido delante de sus ojos, al entender que desde ese momento tenían que vivir esta nueva realidad. Ahora, aunque no lo veamos con los ojos físicos, sabemos que Él camina a nuestro lado, porque Él entró a nuestra vida para quedarse. Ellos le dijeron: Señor, quédate que se hace tarde. El Señor entró y se quedó con ellos. Nosotros podemos decir confiadamente que desde el día que estábamos desamparados, tristes, desolados, Jesús entró en nuestro corazón y en ese momento se quedó para siempre. A eso nos conduce el Señor. No importa que no veamos, Él está con nosotros. Pero Él es el que norma nuestra vida. Él es el que tiene el propósito. Él es el que quiere decirte cómo caminar. En ese mismo instante, versículo 33, se levantaron, volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales les decía: es verdad que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos por su parte le contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Qué contraste de este pasaje. Primero tristes, desanimados, ahora a pesar del cansancio. Era de noche y se regresaron, hasta con el riesgo de ser asaltados, pero no importaba. Su corazón estaba tan lleno de gozo que no importaba volver inmediatamente a Jerusalén. Mis hermanos, cuando el Señor está lleno de Cristo, las dificultades no importan. Y no hay ningún impedimento para volver a la comunión con Él, poniendo la mirada
donde el Señor nos la dirige. ¿Sabía que el Señor estaba estableciendo su iglesia con un propósito? A eso los llevaba. Ahora ellos tenían también una gran noticia que compartir. Ese es el problema cuando seguimos pensando en nosotros. Nos olvidamos por qué el Señor nos tiene aquí. Trabaja, estudia, prospera con honradez, pero que no se te olvide, el Señor te tiene aquí con un propósito. ¿Hacia dónde caminas, hermano? ¿Conoces el propósito de Dios para ti? ¿O aún estás meditando con tristeza cómo tus planes no han sido respaldados como tú quisieras y hasta sientes que has perdido? Ellos regresaron de inmediato con los 11 y con todos los hermanos que estaban con ellos. Se integraron al cuerpo para compartirles lo que había acontecido en el camino, cómo este encuentro restauró y cambió su corazón. Después viene mucho más, mis hermanos. El Señor reaparece a más discípulos, les afirma el entendimiento con la palabra. Pronto partiría, pero ahora ya no importaba. El Señor había completado su obra en ellos. ¿Tú crees en Jesús? Sin importar que no lo veas o que no lo sientas, ¿crees que el Señor está contigo? ¿Y qué crees? No va a ser visible, mis hermanos, hasta el día que le veamos cara a cara. Pero ya no será con estos ojos. Así que no esperes ver nada, que te baste la fe en el Cristo resucitado. Pero si aún no has cambiado de la vista a la fe, mi hermano, qué difícil debe ser tu caminar si todavía luchas entre lo visible, lo tangible y la fe. Qué difícil debe ser vencer las tentaciones, obedecer el consejo de Dios, vivir en santidad, mantenerte fiel en medio de un mundo que te quiere atrapar todos los días. Qué difícil debe ser todo esto si sigues poniendo los ojos en lo tangible, en ti mismo. Por tanto, yo te animo, si por algún motivo, no importa cuál, incluso un pecado, te has alejado por caminos inciertos, desalentado, desanimado, triste, hoy es un buen día para reencontrarte con Jesús, llenar el corazón de gozo, volver a la comunión con tus hermanos. Hay que regresar de Emaús, volver inmediatamente a la Jerusalén para abrazarte con quienes tienen tu misma fe, tus convicciones, porque Cristo está con su iglesia y lo estará hasta el fin del mundo. ¿Lo creen? Yo quisiera que me acompañaran a hacer una oración. Les pido que se levanten y mediten en este mensaje, mis hermanos. Si hay algo que te ha evitado dar ese paso, si hay algo que te está haciendo alejarte, desanimarte, mi hermano, deja de poner los ojos en lo tangible. Deja de poner los ojos en la persona que miras en el espejo todos los días. Levanta tu mirada y pon los ojos en Cristo. Y ríndete. Deja de pelear. Mi hermano, nunca le ganaremos al Señor. Jamás vamos a poder ganarle una sola partida al Señor. Y Él te quiere restaurar. Él te quiere volver a tomar de la mano. O Él quiere simplemente continuar edificando tu vida, seguir prosperando tu alma. Porque ese es el plan de Dios. Es el propósito de Dios. Quita de tu corazón y de tu mente todo aquello que te haga perder el propósito de por qué el Señor te trajo a su luz admirable. Si estás en Emaús, en ese caminar, solamente piensa que el Señor está caminando contigo, aunque quizás no lo reconozcas. Te está diciendo palabras de vida eterna, te está dando palabras de ánimo, te está queriendo consolar, te quiere abrazar, te quiere proteger, te quiere traer de vuelta a su casa.
deja de pelear con Dios. Quita ese ánimo caído, quita la tristeza. Retoma tu lugar. Como le dijo a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti algo. Eres fiel. Me has seguido, me proclamas. Tienes discernimiento. Tienes deseos de servirme. Pero has olvidado tu primer amor. Has olvidado tus principios, tu origen. ¿Quién eres? Estás tan ensimismado en tus pensamientos, en tus expectativas, en tus planes, que te has olvidado de mí. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición que tenemos de un cuidado permanente con tu Santo Espíritu, tu consejo a tiempo. Muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, porque siempre llega el consejo a tiempo. Y yo te ruego que mis hermanos presentes, quienes estén escuchando este mensaje, si se sienten tristes, abatidos, desalentados, caminando un camino incierto rumbo a un Emaús que los está distrayendo, que los está llevando por sendas que no son las tuyas, Señor. Toca su corazón, Padre eterno, que vean en ti lo único que necesitan. Toca, Señor, corazones. Abre entendimiento. Da luz, Señor. Consuelo al quebrantado de corazón. Ánimo al que está sufriendo alguna circunstancia. Porque tú estás aquí, Señor. Tú estás con tu iglesia. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás,
Dios, confiamos en ti, Señor. Mis hermanos, estamos despedidos.
Que tenga una bonita noche y nos vemos primero Dios el domingo.